Hola amigos, continuando con mi canal llamado El porqué en el folclore, recordemos que todo hecho folclórico debe responder esa pregunta. Si no lo hace, no es folclórico. Yo soy del prado, mi alma, soy azulero. La pregunta de hoy: ¿por qué ya no existen los gauchos, pero hay gauchos? La palabra gaucho proviene de la palabra árabe huacho, solitario, huérfano, que no se somete a las costumbres, inculto, desierto, despoblado, fiero, soledad, que no es doméstico. Esto dice el diccionario arábico-español Sabag de 1932 en la página 1242. Veamos lo que dice el diccionario de la lengua castellana de 1883. Gaucho: el habitante medio salvaje de las rancherías que hay en las inmensas pampas de Buenos Aires y de las inmediaciones de Montevideo, de Bolivia y de Chile. Por lo tanto, el gaucho, en el concepto español, era una raza en declive, raza inferior. Al conductor de ganado en España lo llamaban chaucho, del árabe chauch, de igual significación. Los moros, al invadir España, introdujeron esta palabra donde se modificó por chaucho, luego fue traída por los españoles al Río de la Plata donde se transformó en gaucho. Esta última propuesta pertenece a Alfredo Molda Figueroa en su libro El gaucho argentino de 1912 de la página 19. Huach es utilizado por los árabes para significar carencia de cultura. Otro concepto es que proviene de huas, indómito, salvaje, desmadrado. Los aborígenes, al querer pronunciar la primera sílaba, lo hacían en forma gutural. Huacho. Gaucho no es otra cosa que la inversión de guacho, por su hábito incivil, amante de la vida fuera de la civilización, como huérfano, solitario. El gaucho es el pastor de América, colonizador del desierto. Al unirse con mujeres indias, crea una clase social intermedia, como lo define Emilio de Aurex en Vida y Costumbres de Plata. Decía: es individualista. Todo el mundo le parece bueno. Rehusarle un convite es ofensa. Poco le importó después de una semana de abundancia y a una de escasez. Ignora las leyes civiles. Nace y muere sin ser registrado. Desdeña al hombre que no sabe montar a caballo. Se aleja al desierto ante cualquier arbitrariedad o despojo. Nadie le inculcó los principios religiosos, pero cree en Dios. Leopoldo Lugones en su libro El payador habla del árabe cuya sangre lleva el gaucho en sus venas. Bartolomé Mitre afirmaba: el gaucho, esa especie de árabe y cosaco, modificado por el clima, era una hermosa raza. Otro escrito pero anónimo de 1818 llamado Dictamen imparcial sobre los gauchos indica: estos hombres que en algún tiempo fueron reputados por tímidos y cobardes y en la época presente por furiosos y desalmados, no deben calificarse de un extremo ni otro, pues la serie de acontecimientos que ha habido en las provincias del Río de la Plata y la observación que algunos curiosos han hecho sobre la conducta de los referidos gauchos manifiesta no solamente lo contrario, sino algunas cualidades en ellos que quizá no se divisarían en los demás hombres civilizados. Ellos regularmente aman la libertad y desean satisfacer sus pasiones. Lo mismo sucede a todos los hombres, en cuyo estado, que no deja de ser un símil de brutalidad, viven más contentos que los racionales virtuosos, pues a estos les aflige demasiado el remordimiento de sus conciencias y a aquellos no les atemoriza el terrible porvenir, en razón de las limitadas ideas que tienen de la religión, de la cual generalmente ignoran todo, pues hay muchos de ellos que se han bautizado a los 8 o 10 años. Yo he presenciado el de uno de más de 30. Se han confesado 3 o 4 veces en 20 años y en todo el resto de su vida. No tienen la más pequeña idea del universo. No conocen el fanatismo. Todo lo que no sea su caballo y moza les es indiferente. Y si concurren a las capillas donde se les instruye con la doctrina, más bien lo hacen por la curiosidad de ver los caballos y aperos de sus compañeros, por presenciar las carreras y las apuestas que se suelen entablar y en las que aventuran hasta la camisa, más que por devoción. Ninguna radicación tiene la fe entre ellos, y por consiguiente no contienen los desórdenes, el amor de apremio, ni el temor del castigo puede estimularlo.
El lujo tiene poco ascendiente sobre ellos, pues visten de lienzo ordinario de algodón y su vestuario más decente se compone de unos calzoncillos blancos que les llegarán a los tobillos con un fleco de 4 dedos, un chiripá o un lienzo de colores liado a la cintura, calzón de pana de tripe azul o encarnado y un poncho de colores de la misma hechura que los que dieron en la guerra pasada contra la Francia a nuestra infantería. Teniendo esto y un sombrero de ala y copa chica con un pañuelo para asegurarlo a la cabeza, ya no inspiran mayores galas. Queda lleno el hueco de la ambición. Sin embargo, de no costarles dinero, gastan algunas prendas que se han introducido de poco tiempo a esta parte. La pasión dominante que tienen por un buen caballo, con su apero correspondiente, buen freno y espuelas de plata, botas de piel de gato, una baraja, algunos reales para jugar y un frasco de aguardiente, son todas las delicias que desean durante su vida estos hombres. Son muy fuertes en los trabajos de campo y resisten a la intemperie como no hay ejemplar. Suelen pasar las 24 o las 48 horas sin más alimento que el mate y su comida general es un pedazo de carne asada, sin sal, sin pan, ni condimento alguno, y para esto suelen degollar una res desperdiciando el resto. Este nuevo artista comienza a ser visto de otra manera. Primero entre los que como ellos habían sido desplazados, pero que su valor y capacidad de vivir de esa manera no era tal. Estos se habían hecho un ranchito y vivían a su manera, en ese paisaje. El paisano no era como el gaucho, era dócil y acrenciado. William McCann lo describe muy bien en el viaje a caballo por las pampas argentinas. Cuando en ocasiones aparecía un gaucho por su rancho, era bien recibido, pues con su guitarra entretenía al paisano y a su familia. Solía estar en ese rancho varios días, solo descansando y tocando la guitarra, y contando y cantando sobre amores y noticias. Luego se retiraba como había llegado, dejando amigos y un lugar para volver algún día. Era el juglar americano. Su fama se extendió por las pampas y pasó a ser un personaje querido y admirado por muchos. Y los políticos vieron en él un elemento plausible para ser utilizado en la lucha contra el indio. Y las levas pasaron a ser el suplicio de muchos y arriaban a gauchos, paisanos, negros, mulatos, y los llevaban a los fortines fronterizos a padecer una vida excretable que a pesar de tanta miseria económica y humana que lo acuciaba, supo salir de ellas y erigirse como un modelo que luego fue admirado por los hacendados, tanto que comenzaban a vestirse a lo gaucho. Un ejemplo fue sin duda el hacendado santafesino Francisco Candioti, que fuera mencionado por los viajeros ingleses respecto a su vestimenta. Pasada la época rosista y llegada la época donde el país sufre cambios sustanciales en lo que respecta a la educación, donde Domingo Faustino Sarmiento fue el principalísimo actor para lograr ese cambio, decía: mientras haya chiripá y bota de potro no tendremos país. No lo decía por ojeriza al gaucho ni al paisano, lo decía porque se daba cuenta que a pesar de ser ya república, seguíamos aislados donde predominaban los grupos folk, esa actitud centrípeta, aletargada, solo movida por el devenir de los tiempos a razón de lo tradicional. No era posible de sostener si queríamos un país en concordancia en las sociedades de los demás países del mundo. Y para ser parte de ello, la educación era fundamental y necesaria. Los cambios estaban reflejados hasta en un simple elemento, pero importante: la vestimenta. Por ello el chiripá y la bota de potro, como metáfora, debían desaparecer. Mientras todo esto sucedía, el gaucho vivía como podía en una Argentina que hasta 1860 le era factible, sin leyes, sin alambrados, y un lugar donde aún podía tomar lo que quisiese y necesitare, pero la aparición del alambrado, la educación sistemática, las nuevas ciudades, fueron cercenando esas costumbres y su vida comenzó a hacerle padecer esas faltas en sus pocas pretensiones culturales, y así se vislumbra el éxodo. Comenzó a conchavarse en estancias regidas por duros patrones, se conchavó en la faena que conocía y se lo podía ver en los mataderos de vacunos para exportación, se fue acrenciando y se hizo parte del paisaje totalmente adaptado. Paisano. Allí estaba el responso para el gauchaje. Aquellos más rebeldes, los gauchos más bravos que aún quedaban, se insertaron paulatinamente en los suburbios de Buenos Aires y comenzó una transformación, que comienza con su vestuario primero. Deja la bombacha y el tirador y la rastra, cambia el sombrero por el chambergo porteño, el fungi,
Los comerciantes le proporcionaron el vestuario ciudadano, un pantalón, una camisa, zapatos, un chaleco que reemplazaba el viejo yelek y un saco que por lo general le resultaba chico, pues lo habían confeccionado para otro tipo de persona, el europeo de contextura más pequeña que el rudo gaucho argentino. Con 20 abriles me vine para el centro, mi debut fue en Corrientes y Maipú, el brazo de hombres jugados y conventos. No dejó el cuchillo y lo escondió debajo de la faja, y su postura gauchesca, ser autosuficiente que debía ajustarse a las costumbres aldeanas, le costó el mote de compadrito, y se reunía con otros para contar con la guitarra sus penas en las milongas camperas. Esa fue la desaparición del gaucho, que se transformó en compadrito bonaerense y de a poco desaparece de la faz de la tierra argentina. Hoy la palabra gaucho es utilizada como un sinónimo de argentino en el mundo, pues solo aquí están delineados así los paisanos. Es justo que así sea, pues lo gaucho es lo representativo de la argentinidad, no lo indígena que se margina e inclina ante el invasor, no lo europeo puro que debe adaptarse y sufre las transformaciones que el medio ambiente le impone. Pero en nuestro país la palabra gaucho se utiliza como adjetivo para indicar un carácter, un temperamento, una manera de ser que distingue a la persona que lo recibe, y en algunos casos se lo podemos dar a un extranjero que se comporta como un gaucho. La primera característica es la generosidad, el desinterés y el amor al prójimo. Es el representante de una filosofía cristiana encarnada en el carácter, que es sin duda la manifestación del alma. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia. Lo dicho acá es el resumen de un libro mío escrito hace más de 20 años que se llama El Gaucho, etimología y significado. Y quien quiera adquirirlo simplemente me escribe y se lo hago llegar. Gracias amigos por ver y escuchar el porqué en el folclore. Y les cuento que saldré todos los sábados con un nuevo programa para quienes deseen seguir develando los porqués de nuestro folclore americano. Y les pido se suscriban, comenten, pregunten e inviten a sus colegas y amigos para compartir este momento de nuestra cultura. Hasta pronto. El raje para el convoy.